Existen aspectos de la salud que los profesionales médicos no logran explicar durante las consultas, no por ocultarlos, sino porque el tiempo disponible es extremadamente limitado. Con apenas 15 minutos por visita, una sala de espera llena y montones de documentación pendiente, el médico no puede profundizar en todo lo que el paciente necesita saber. El resultado es que la persona abandona la consulta con una receta en la mano, una sensación de ardor en las piernas y una comprensión muy escasa de lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. Este espacio existe precisamente para cubrir ese vacío. Lo que escucharás a continuación no cabe en el formato de una consulta estándar. Pero puede transformar tu calidad de vida de manera tan profunda que probablemente te preguntes por qué nadie te lo había explicado antes. La neuropatía en las piernas no es simplemente un cosquilleo molesto antes de dormir. Es una señal persistente que tu cuerpo emite, intentando comunicarse a través del dolor, el ardor, el entumecimiento y las noches sin sueño. Momentos en los que incluso el roce suave de las sábanas puede volverse insoportable. Hoy hablaremos de algo que realmente puede cambiar las cosas, no en teoría, sino en la práctica, respaldado por la experiencia de miles de personas que han pasado por esta situación y han encontrado una salida. No se prometen milagros instantáneos. El respeto hacia quien escucha obliga a ser completamente honesto. Lo que encontrarás aquí está fundamentado en ciencia real, observaciones clínicas documentadas y años de práctica médica, no en frases vacías de folletos publicitarios. Hablaremos de plantas medicinales, de aquellas que la humanidad ha utilizado durante siglos y que hoy se estudian en laboratorios con tal nivel de detalle, que algunas compañías farmacéuticas han copiado sus mecanismos de acción para desarrollar fármacos modernos. Ellos no te lo cuentan, pero aquí sí, con recetas concretas, dosis específicas y protocolos aplicables desde hoy. La neuropatía puede corregirse, no es una ilusión, es fisiología, es bioquímica del tejido nervioso, algo observado directamente, una y otra vez, en pacientes reales. Antes de continuar, merece atención un aspecto importante. Si ahora mismo piensas que lo verás pero dudas que te sirva, esa actitud es precisamente la que con mayor frecuencia impide resultados. No porque la fe cure sola, sino porque el escepticismo genera inconsistencia. Se prueba 3 días, no se percibe cambio inmediato y se abandona. El tejido nervioso no funciona como un músculo que responde en una semana. Necesita tiempo, soporte adecuado y un enfoque constante. Si no se entienden estos mecanismos, qué plantas activan la recuperación nerviosa, en qué orden aplicarlas y qué errores evitar, dentro de 6 meses la situación será igual o peor. La neuropatía no se detiene sola, avanza. Y cada mes de demora representa daño adicional en las fibras nerviosas que luego exigirá el doble de esfuerzo para compensar. Este canal existe porque hay una enorme cantidad de personas que sufren problemas que podrían resolverse, o al menos aliviarse significativamente, con la información correcta. Cada semana se publican materiales nuevos y prácticos. Suscribirte tiene sentido. El próximo episodio puede ser el que responda a la pregunta que llevas tiempo buscando, sobre qué alimentos dañan los nervios, qué vitaminas faltan en la neuropatía o qué hacer cuando el tratamiento estándar no funciona. La mayoría de quienes llegan con neuropatía no comprenden un aspecto fundamental. Piensan que un nervio es estático, que funciona o no, como una bombilla fundida. En realidad, el tejido nervioso es una estructura viva que se renueva constantemente, se repara y responde a lo que haces cada día. La recuperación no es rápida, pero sí posible, y eso cambia radicalmente la perspectiva. Un nervio no es un simple cable por el que circula una señal eléctrica. Es una estructura compleja recubierta por la mielina, capa protectora responsable de la velocidad y precisión de los impulsos nerviosos, y es precisamente ella la primera en verse afectada con la neuropatía. Imagina un cable cuyo aislamiento ha comenzado a agrietarse. La señal se escapa, se mezcla y genera falsas alarmas. Así surgen los síntomas característicos: calambres sin causa aparente, hormigueo en reposo, dolor al mínimo contacto. Nada de esto es imaginación ni problema psicológico. Es una avería física real a nivel de la fibra nerviosa, tratable y abordable. La destrucción de la mielina puede desencadenarse por distintos factores. La diabetes es el más frecuente. El exceso de glucosa en sangre es tóxico para las células nerviosas. Activa cascadas inflamatorias y daña los pequeños vasos que nutren los nervios. Pero el mismo mecanismo puede activarse por deficiencia crónica de vitaminas B, exposición a toxinas, enfermedades autoinmunes o estrés crónico que mantiene el sistema nervioso en sobreexcitación permanente. Para recuperarse, los nervios necesitan 3 condiciones bioquímicas concretas. La primera es reducir la inflamación.
Un nervio en entorno inflamado no puede construir nuevas estructuras, igual que es imposible reparar una casa mientras el fuego sigue activo. La segunda es un suministro sanguíneo adecuado, ya que el tejido nervioso es muy exigente en oxígeno y glucosa, y el mínimo deterioro de la microcirculación ralentiza drásticamente la recuperación. La tercera es disponer de material de construcción. La mielina se sintetiza a partir de ácidos grasos específicos y requiere vitaminas del grupo B y ciertos compuestos vegetales. Si falta aunque sea una de estas condiciones, ningún tratamiento dará resultados sostenidos. Los medicamentos estándar como gabapentina, pregabalina o amitriptilina silencian la señal de dolor pero no restauran el nervio. Esto proporciona alivio y a veces es necesario para funcionar, pero no es tratamiento en sentido estricto, es anestesia. El nervio continúa deteriorándose mientras el dolor se percibe con menor intensidad. Por eso muchos pacientes deben aumentar la dosis al cabo de 1 o 2 años. Los receptores se adaptan y la señal vuelve a superar el umbral de bloqueo. Los remedios naturales actúan de manera fundamentalmente distinta. No amortiguan la señal sino que modifican el entorno del nervio. Reducen la inflamación, mejoran el flujo sanguíneo y aportan los compuestos necesarios para sintetizar mielina. Es más lento que una pastilla, pero opera sobre la causa real. Por eso el efecto de los protocolos vegetales correctamente seleccionados tiende a mantenerse, mientras que tras suspender los medicamentos sintéticos el dolor casi siempre regresa. El dolor nocturno merece atención especial, pues muchos lo describen como el síntoma más difícil de soportar. Por la noche no se intensifica el dolor en sí, sino su percepción. Desaparecen los estímulos distractores del día y el cerebro procesa las señales con mucha mayor intensidad. Además, baja la temperatura corporal, la circulación periférica empeora y los nervios reciben aún menos oxígeno. Se forma un círculo vicioso en el que el dolor impide dormir, la falta de sueño deteriora la regeneración nerviosa, el nervio se recupera más lentamente y el dolor se intensifica. Romper este círculo es uno de los objetivos terapéuticos clave. La neuropatía casi siempre va acompañada de sensibilización central, un estado en el que el sistema nervioso amplifica las señales de dolor incluso cuando el nervio periférico ha comenzado a recuperarse. Por eso no basta con tratar solo las piernas. Es necesario trabajar también sobre la inflamación general, el estrés, el sueño y la alimentación. La neuropatía es un problema sistémico y el enfoque debe serlo también. Se han visto casos de personas que llevaban años con neuropatía y asumían que era permanente. Tras meses de tratamiento adecuado comenzaban a notar los primeros cambios. No la desaparición inmediata del dolor, sino una transformación en su naturaleza, de agudo y punzante a sordo y menos frecuente. No es magia, es fisiología. Y es posible. La cúrcuma es probablemente la especia más subestimada del planeta. No porque sea desconocida, sino porque se habla de ella superficialmente, como ingrediente saludable que se añade a los platos de vez en cuando. El mecanismo de acción real y las dosis que producen efecto terapéutico sobre la neuropatía son una historia completamente diferente. La diferencia entre la cúrcuma en la comida y en un protocolo terapéutico es la misma que entre una gota de yodo en agua y una solución antiséptica completa. El principal compuesto activo es la curcumina, mientras la mayoría de los antiinflamatorios bloquean una o dos vías inflamatorias. La curcumina actúa simultáneamente sobre varias moléculas de señalización. Inhibe el NF-κB, regulador principal de la inflamación crónica, y reduce las citocinas proinflamatorias sin dañar la mucosa gástrica, diferenciándose así de los antiinflamatorios convencionales. Como herramienta de control a largo plazo en la neuropatía crónica, está respaldada por decenas de estudios clínicos. La curcumina también reduce el estrés oxidativo en el tejido nervioso, ya que los radicales libres son destructores principales de la vaina de mielina. Además estimula la síntesis de factores neurotróficos que nutren a las células nerviosas, especialmente el BDNF, que participa en el crecimiento y restauración de las fibras nerviosas. Su déficit se asocia no solo con la neuropatía, sino también con la depresión y el deterioro cognitivo, lo que explica por qué quienes padecen dolor crónico en las piernas refieren con frecuencia a estados anímicos deprimidos. Lo más importante y habitualmente omitido es que la curcumina prácticamente no se absorbe sola. Si se añade cúrcuma a la comida, la mayor parte atraviesa el intestino sin llegar a la sangre en cantidades significativas. Su biodisponibilidad en forma estándar es inferior al 5%. Aquí es donde la mayoría comete el error y luego concluye que la cúrcuma no funciona. Hay 3 maneras de resolver este problema. La primera es combinarla con piperina, sustancia de la pimienta negra que bloquea las enzimas que degradan la curcumina, aumentando su biodisponibilidad aproximadamente 20 veces,
efecto farmacológico documentado. La segunda es la curcumina liposomal o fitosómica, donde las moléculas quedan envueltas en una capa grasa que facilita su absorción celular. En la etiqueta hay que buscar los términos liposomal curcumin, fitosomo o BCM95. La fórmula correcta de la bebida dorada incluye una cucharadita de cúrcuma de calidad, un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida, una cucharadita de aceite de coco o ghee, un vaso de leche vegetal o agua tibia, y opcionalmente jengibre, que potencia el efecto antiinflamatorio. Debe tomarse 2 veces al día, por la mañana en ayunas y por la noche antes de acostarse, de forma sistemática durante al menos 8 a 12 semanas. El uso externo también es valioso. Una pasta de cúrcuma con aceite de oliva aplicada en pies y pantorrillas con masaje suave produce efecto antiinflamatorio local y mejora la microcirculación superficial. Advertencia práctica. La cúrcuma tiñe de amarillo todo lo que toca. Los primeros cambios perceptibles suelen aparecer a las 2 o 3 semanas, como reducción del dolor nocturno y sueño más tranquilo. Una disminución significativa del dolor de fondo se observa entre las 6 y las 8 semanas. La restauración nerviosa real es un proceso de 3 meses o más. Algunos pacientes notan además mejoras en su estado general, menos ansiedad, mayor claridad mental. No es casual. La curcumina atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa como neuroprotector también en el cerebro. El ginkgo biloba es otra planta cuyo potencial queda habitualmente reducido a que es bueno para la memoria. Pero es una de las plantas más estudiadas del mundo, con cientos de ensayos clínicos, y su efecto sobre el sistema nervioso periférico y la microcirculación en las extremidades merece una explicación detallada. Su mecanismo principal en la neuropatía es la mejora de la microcirculación, específicamente en los capilares más pequeños que atraviesan el tejido nervioso. En la neuropatía diabética estos capilares son los primeros en deteriorarse. Sus paredes pierden elasticidad, la luz del vaso se estrecha y el nervio sufre desnutrición crónica. Los flavonoides y terpenoides del ginkgo reducen la viscosidad de la sangre. Mejoran la elasticidad vascular y estimulan la dilatación de los vasos pequeños, permitiendo que las fibras nerviosas reciban más oxígeno y nutrientes. El segundo mecanismo es la protección antioxidante. El ginkgo contiene antioxidantes potentes que neutralizan los radicales libres antes de que dañen la mielina, constituyendo un mecanismo neuroprotector específico de gran relevancia. El problema de la mayoría de quienes compran ginkgo es que adquieren el primer producto disponible. Sin verificar la concentración de sustancias activas, lo toman irregularmente y concluyen que no funciona. Lo que funciona es únicamente el extracto estandarizado EGB 761, con cantidades estrictamente definidas de flavonoglicósidos y terpenolactonas. Todo lo demás es incertidumbre. La dosis terapéutica es de 240 miligramos de extracto estandarizado al día, en 2 tomas con las comidas. Los primeros efectos suelen percibirse a las 3 o 4 semanas. Las piernas se calientan más, se enfrían menos y el hormigueo disminuye. El curso mínimo para evaluar el efecto completo es de 12 semanas. Un aspecto importante. El ginkgo reduce la coagulabilidad de la sangre, lo que mejora el flujo en los capilares, pero implica que no debe combinarse con anticoagulantes sin consultar al médico. El ginkgo funciona especialmente bien junto a la cúrcuma porque sus mecanismos se complementan. La cúrcuma reduce la inflamación y protege la mielina, mientras el ginkgo mejora el suministro de nutrientes a los nervios. En el protocolo se incorpora la cúrcuma el primer mes y se añade el ginkgo en el segundo, actuando sobre distintos eslabones de la misma cadena. Un dato siempre llamativo. El ginkgo biloba tiene más de 270 millones de años de historia y ha sobrevivido a todas las extinciones masivas conocidas. En Hiroshima, tras la explosión atómica, varios árboles de ginkgo fueron las únicas plantas vivas en el epicentro y continuaron creciendo. Su resistencia al estrés oxidativo, la radiación y las toxinas son propiedades desarrolladas a lo largo de millones de años de evolución, propiedades que se transmiten en parte a nuestras células cuando se usa correctamente. Para quienes probaron el ginkgo sin resultados, la referencia al elegir es clara. EGB 761. Con flavonoglicósidos al 24% y terpenolactonas al 6%.